Vamos al libro de Hechos, capítulo 28. Hechos 28. Leemos esta santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Padre, gracias por esta noche maravillosa, por este regalo, por este privilegio de ser instrumento de bendición para tu pueblo. Prepara mis labios, Señor, y que cada corazón sea tierra fértil, aún en la distancia. Los que están a través de la radio, Radio Ven, Cielo TV, el internet, en la distancia, Señor, en los 5 continentes, allá en Europa, en África, en Asia, en Estados Unidos, en Centro, Sudamérica, en toda la República Dominicana. Que llegue una palabra de vida en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, pueden sentarse. El tema que el Señor me ha dado es superstición o revelación. Estaba buscando en el diccionario y me encuentro que superstición es una creencia, pero sin ningún fundamento científico ni racional. Pero cuando busco la fe, están cerquita. Fíjese cuán cerca está la palabra superstición. También fe es creer sin ninguna explicación científica. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Ahí fue donde el Espíritu Santo me llevó. Superstición o revelación. La superstición es una copia mal hecha de la fe. Porque la diferencia es que la superstición siempre requiere de algo tangible para creer. Por eso el idólatra es supersticioso. La mayoría de personas que necesitan un cuadro para ellos poder percibir a Dios, que necesitan una estatua para ellos poder accesar a Dios, es como que ellos quieren que lo sobrenatural se adapte a su medio físico para poder asimilar. Es como un metabolismo espiritual de que yo tengo que lo sobrenatural traerlo a lo físico para yo poderlo entender, para poderlo creer. De modo que el supersticioso, cuando lo llevamos al final, realmente no tiene fe, porque necesita ver, necesita una evidencia. Por eso Tomás dijo: cuando yo vea, voy a creer. Y el Señor tuvo que reprenderlo y decirle: es todo lo contrario, Tomás. Tienes que creer primero para después ver. Esa es la naturaleza de la fe y la naturaleza del cielo. Entonces, el idólatra, quiero hablarle a todos los que adoran cuadro, ídolo, cualquier cosa. Déjame decirte que tú no tienes fe, porque necesitas algo tangible. ¿Y sabe cómo el Señor me llevó a esta predicación? Busqué en toda la Biblia, y si usted lo ha encontrado, pues ayúdeme, pero yo no encontré en ningún lugar donde dice que para orar debemos cerrar los ojos. Sin embargo, me fui profundo y le pregunto al Señor: ¿por qué tú lo permitiste? En algún momento Él le reveló a alguien que para orar lo más conveniente es cerrar los ojos. ¿Sabe por qué? Porque cuando cerramos nuestros ojos es como que nos desconectamos de este mundo.
Cualquier distracción queda fuera y me conecto con el cielo. Dejo de mirar lo que está ahí, cualquier objeto. Fíjese que aún con los ojos abiertos podemos estar mirando, aunque no sea un ídolo, pero estamos mirando algo que nos distrae de lo sobrenatural. Cuando cerramos los ojos, dejo de ver el problema, dejo de ver la enfermedad y me enfoco en el eterno, en el todopoderoso. El primer episodio que yo encuentro impactante de superstición en la Biblia fue cuando el Señor quiso tener una relación íntima con su pueblo. De ahí viene la palabra revelación. La busqué también y dice que revelación es esa comunión, esa comunicación que hay entre Dios y su pueblo. Entre Dios y una persona, una relación íntima. Revelación es una palabra sobrenatural, es algo que no está evidente y viene de quitar el velo. La traducción del griego dice cuando se quita el velo de algo que está oculto, pero en el espíritu va mucho más allá, porque resulta que tú ves sin quitarte el velo. Ahora sí que yo me metí en un lío. Dios te permite percibir en revelación sin quitarte el velo, porque por fe andamos, no por vista. Es una certeza que tú tienes de algo que no has visto. De hecho, eso es la fe, la certeza de lo que se espera. Nunca he visto algo más incoherente en toda la Biblia, de acuerdo a la carne y a la mente humana, que la definición de fe. La certeza de lo que se espera. ¿Cómo puede usted tener certeza de lo que todavía está esperando? Y la convicción, estar convencido de lo que todavía ni veo. Entonces, cuando Dios quiere hablar con el pueblo de Israel, la primera vez que Dios le habla, porque el supersticioso es así, Dios le habla y dicen: es que tenemos miedo, tu voz es muy fuerte, tu presencia es terrible, mejor que tú le hables a Moisés y después que él nos hable a nosotros. El supersticioso anda buscando intermediario. Hay gente que no oran y quieren que sea otro que ore por ellos. Hay gente que teniendo su iglesia donde Dios habla se van a 5,000 kilómetros, pagan un boleto lejísimo, un congreso, porque allá va un profeta que Dios me va a hablar. Eso es superstición también. Porque en esta noche no solo te voy a hablar de la superstición de los inconversos. Muchos cristianos somos supersticiosos. Solo creo en Dios si el predicador me toca. Déjame decirte, si hay unción, Él no necesita tocarte. El centurión de la Biblia no conocía muchas cosas, él no era ni siquiera judío, y le dijo a Jesús: tú no necesitas venir a mi casa, tú y yo entendemos este lenguaje. Oiga, este hombre tenía una revelación que no conocía mucho de la Torá, de la tradición judía, sin embargo tenía más fe, porque la revelación va más allá de conocimiento de textos bíblicos. Hay gente que conoce mucho de Biblia y tiene cero fe. Y esto dice que asombró al Señor. Wow, dijo: ni en toda Israel he hallado tanta fe. Porque él recibió esta fe por revelación. Moisés se fue porque el Señor complació al pueblo. Está bien, vamos a hacerlo así. Mi presencia es muy terrible. Moisés se fue como a tomar un cursillo. Se fue por unos 40 días a la montaña. Ahí Dios le dio revelación tremenda. Ahí le dio los 10 mandamientos y tantas cosas. Pero ¿qué pasó en esos 40 días? Observe esto. En esos 40 días, cuando Moisés viene, ¿con qué los encuentra a ellos? Con un becerro de oro, superstición. Un Dios que le quiere hablar frente a frente. Ahora usted quiere un objeto físico que no habla, ni ve, ni entiende, ni oye nada. No tuvieron la paciencia de esperar a Moisés. Está bien, ya Dios no te va a hablar, pero te va a hablar a través de un profeta. Eso es lo que significa profeta, un portavoz de Dios. Dos significados contundentes tiene la palabra profeta. Primero, portavoz, porque no es su propia palabra, habla la palabra de otro. Y segundo, que puede predecir lo que va a suceder en el futuro, porque está hablando de parte de alguien divino. Eso es el profeta de Dios. Se guayaron de 3 maneras. Primero, no quisieron hablar con Dios cara a cara. Segundo, no tuvieron la paciencia de esperar que Moisés viniera de la presencia de Dios. Y tercero, cayeron en la superstición. Superstición es cuando tú al milagro le pones condiciones, cuando le pones cosas humanas. Y en la cultura dominicana hay mucha superstición. Me levanté con el pie izquierdo, me pican las manos. ¿Cuánto dice que eso es que voy a recibir dinero?
Le decimos a la gente, tú estás salado. Cuando la gente dice que tiene mala suerte o no le va bien, déjame decirte, la superstición hasta invierte el orden bíblico. Nosotros los cristianos no solo que estamos salados, sino que somos sal. Tenemos una sal encima y sabe, la sal no es negativa ni es mala suerte. En la Biblia se ungía con sal. La sal preserva de que se pudra. La sal incluso es el sabor. Déjame decirte, anoche le preguntaron a un chef que cuál es el mejor sazón, y yo estoy así junto a mi esposa que le gusta ver esos canales, las mujeres quieren ver para hacer esas recetas buenas, y yo estoy esperando que él va a mencionar algún sazón, ¿verdad? Por ejemplo, el preferido mío es el ajo. Me gusta el ajo, a otro le gusta el ají, al otro, y cuando de repente él dice la sal. ¿Y qué comida sirve si no le echan sal? Mire, usted le puede echar todos los sazones del mundo, si no tiene sal, ¿quién se va a comer eso? No sabe a nada. Entonces fíjese cómo el mundo todo lo distorsiona. Que tú tienes que ir al mar y tirarte para atrás. Pero hay cristianos que tienen código de interpretación también de sueño. Hay gente que cree que todo lo que se sueñe que Dios le está hablando. Déjame decirte, estás equivocado. Lo único que es absolutamente la palabra de Dios es esta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios, oye bien, si vas a aplaudir para Él, para su gloria. El sueño es natural. Ahora, Dios puede usarlo como un canal, pero hay creyentes que su vida todo es sueño. Y por eso andan tomando decisiones incorrectas. Y el enemigo lo engaña. Se casaron por un sueño. Me soñé con ella. Se meten en unos negocios porque se soñaron. Y en la Biblia aparece que Dios hablaba por sueños. Pero los creyentes no pueden estar todos los días. Me soñé con esto. ¿Qué significará? Yo conozco unos cristianos, sobre todo en el pueblo donde pastoreo. Me soñé con, yo tenía un dolor de muela. Eso que se me va a morir una persona. Me soñé que estábamos comiendo carne. Eso es otra cosa. Pero señora, hay lugares que si a una hermana se le muere el esposo y alguien se trata de enamorar de ella, hay gente que va y le dice, esa es una mata hombre, no te cases con ella. Hay muchos códigos de superstición que nosotros tenemos que romper. Y vamos a entrar un poquito más profundo ahora, porque vamos a entrar en la Biblia, aquí en el código divino, y lo vamos a llevar al terreno de lo que muchos de nosotros vivimos. Lo que leímos es la historia de Pablo ya en el final del libro de los Hechos. Pablo iba a predicar la palabra, pero iba como prisionero. Iba hacia Roma. Se levantó una tormenta. Y duraron 2 semanas con un huracán debatiéndose entre la vida y la muerte en el océano. El único que comía era Pablo y era el preso. Ellos duraron 2 semanas bajo una depresión que nadie comía. Y Pablo le dijo, señores, coman, que aquí no se va a morir nadie, porque el Señor se los reveló. Diga conmigo, revelación. El preso era que estaba más contento y más gozoso de todos los que iban allí, de 200 y pico de gente. Estaba gozoso. El barco se destruyó completamente. Llegaron a la isla de Malta, pero todos sobrevivieron. Empezaron a juntar leña, a hacer un fogón. Y juntando la leña, Pablo, agarrando un poco de leña, una serpiente lo muerde. Inmediatamente se manifiesta allí el espíritu de religiosidad y de superstición. Dicen, wow, ese tipo está salado. En buen dominicano. Hoy tú sabes lo que 2 semanas sobrevive a una tormenta y ahora mira, lo muerde una serpiente de una cuaima, así le dicen en Venezuela, una cuaima, una serpiente venenosa, que ellos esperaban que al instante él iba a morir o a hincharse así, ponerse así. Ellos llegaron a su conclusión, porque el supersticioso tiene un código. Desde que a ti te pasan 2 o 3 cosas adversas, empiezan a hacer juicio. Y esto pasa en el pueblo de Dios también. Hay personas que te atacan porque tú no te puedes enfermar, porque no te puede pasar una adversidad. Y yo te voy a demostrar por las escrituras en esta noche que es todo lo contrario. Cuando una persona Dios lo marcó para cosas grandes, tiene muchas adversidades. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el Señor le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aleluya.
Y el apóstol Pablo fue un ejemplo de sufrimiento toda la vida. La paliza que le dieron a Cristo se la dieron a Pablo 3 veces. Lo tiraron por una verja, fue apedreado, perseguido, traicionado. Y cuando él contó todo lo que pasó, ¿sabe? Un buen día él dice, y esa leve tribulación, yo digo que Pablo tenía que estar mal del juicio, porque un hombre que sufrió tanto, lo persiguieron, dice, esa leve tribulación produce en mí un eterno peso de gloria. Y después que Pablo sacudió la mano y la serpiente no le hizo nada, entonces dijeron que él era un Dios, porque el supersticioso es así, se mueve de extremo a extremo, es extremista. Ahora Pablo es un Dios, hay que adorarlo. Dígale al que está a su lado, ninguna de las anteriores. Otro episodio que encontramos en la Biblia que se presta para una interpretación de superstición fue cuando Jesús estaba en la cruz. Imagínense a Cristo en el medio y 2 ladrones. Y aquí tenemos 2 puntos de vista. Hay un ladrón que le dice a Cristo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y nos salva a nosotros también? ¿A cuántos de nosotros nos han desafiado? Y si tú no eres cristiano, ¿y por qué tú pasas por esa situación? ¿Sabe que hay gente que desafía tu fe y hasta quiere provocar milagros? Dios no hace milagro cuando se le tienta. No te dejes provocar, porque él no tenía ninguna fe. Era un supersticioso, aparte de que era un ladrón. Pero el otro ladrón, el que estaba del otro lado, fíjese que 2 puntos de vista tan diferentes. Y me impresiona, porque el Señor me llevó más allá de la historia que siempre nos cuentan, ¿verdad? Usted se imagina a alguien colgado. Este ladrón tenía que pensar que el destino de Cristo era morirse, desangrándose, sus manos clavadas, sus pies. Pero este ladrón le dice a Cristo, después de reprochar al otro y decirle, mira, tú y yo sabemos por qué estamos aquí, pero este no ha hecho nada. Él mira a Cristo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese sí que no era supersticioso. Usted sabe que él ahí él no le pidió al Señor que lo bajara de la cruz. Él no le pidió al Señor que lo librara de la muerte. Él estaba resignado a morirse. E incluso él sabía que Jesús no se iba a bajar de la cruz. El Señor me trajo en esta noche para decirte que hay situaciones por las que tú estás pasando que el Señor no va a impedir que tú pases, porque es necesario que pase por ella. Él se fue más allá. Cuando yo leí todo esto, dije, este tipo tenía una revelación más grande que toda, incluso más que los discípulos, porque la mayoría, cuando Jesús estaba viviendo esto, parte de los discípulos se fueron a su antigua vida. Pero en este momento un tipo le dice, cuando vengas en tu reino. Este tipo, aunque estaba a punto de morir, sabía que Cristo era Rey de Reyes y Señor de Señores, y que esa muerte no iba a ser eterna. Este tipo creía en la resurrección, creía en la vida venidera, él lo sabía. Fíjese qué diferente esas 2 posiciones. Uno está desafiando, pidiendo un milagro bajo un desafío, y el otro está, wow, tú vas a reinar. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se necesita mucha fe para creer que alguien colgado en una cruz desangrándose iba a sobrevivir de allí. El otro cuadro que tengo es la historia de Ruth. Una mujer llamada Noemí, con su esposo Elimelech y sus 2 hijos, en un tiempo de crisis se van de Belén, se van a la tierra de Moab. Moab era una tierra pagana, de superstición, de creencias extrañas. Cuando esta mujer, que era judía, que tenía la bendición de Dios, llega a esta tierra, se le muere el esposo. Sus 2 hijos se casan con 2 jóvenes moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Y al poco tiempo se mueren los 2 muchachos. Mire qué situación. Una mujer bendita, es judía, descendiente de Abraham, pero alrededor de su vida lo que se ve es tragedia y dolor. Cuando llega el momento de su regreso a Belén, ella le dice a sus 2 nueras, es mejor que ustedes se queden, porque ya yo soy vieja.
Y aún si saliera embarazada hoy, ustedes no van a esperar esos 2 bebés. ¿Y qué hizo Orfa? Orfa hizo como un allante, pero yo creo que Orfa no quería irse con ella. Hay gente que hace esa, no estaba en eso, no. Hizo el allante e inmediatamente le dijeron se devolvió. Pero aquí viene ahora algo interesante. ¿Por qué Ruth insiste en irse con Noemí? Le dice, no me ruegues que te deje porque no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde te entierren a ti me van a enterrar a mí. En buen dominicano, ¿a quién se le ocurre caerle atrás a una vieja viuda, pobre, quebrada, amargada? Solo la revelación del Espíritu Santo podía decirle a Ruth, esa mujer en medio de lo que está pasando porta algo profético, porta una bendición. Ay, 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 ay. Hay gente que está pasando por momentos duros, pero está ungido, está marcado para cosas grandes. Wow. Y en una región supersticiosa, esta muchacha pudo decir, esa vieja está salada, esa no le caigo yo atrás ni loca. Se le muere el esposo y los 2 hijos, está quebrada. En la sociedad dominicana se da eso, que cuando una persona está pasando por momentos difíciles, la gente se le aleja, y usted lo sabe. Y estoy hablando con gente que estaban pasando, que estuvieron en una bonanza económica y tú estabas rodeado de amigos y de familiares. Y cuando te llegaron los momentos duros, te sacaron los pies. Y en el evangelio se usa que hasta profetizan. Mi esposa y yo vivimos eso una vez. Estábamos pasando por momentos difíciles, nos bebíamos las lágrimas. Y a nuestros mejores amigos, una supuesta profeta le dijo, aléjese de esa gente que ellos están bajo maldición. Esto es superstición, porque los cristianos no estamos bajo maldición, ni tenemos mala suerte. La Biblia dice, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dígale al que está a su lado, soy dichoso, soy dichoso. Eso sí duele cuando tus amigos te abandonan y tus familiares en los momentos difíciles. Así sí es bueno simplemente interpretar, porque hay gente que dice no, porque eso se pega. Eso se pega. Si Ruth hubiera interpretado de esta manera, deja que la vieja se vaya sola. Pero más tarde usted se va a dar cuenta, la fidelidad y la lealtad, apréndase esas 2 palabras, hay que ser fiel y leal. Dios honra la lealtad y la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Aleluya. En la amistad, en la familia, en la empresa donde trabajas. Yo le digo a la gente, ¿por qué si tú tienes tantos años trabajando donde conseguías el pan de tus hijos, donde te pagaban los 15 y los 30, quizás no el mejor salario, pero te dieron un empleo, ¿por qué tú tienes que empezar a portarte mal en el lugar donde trabajas? ¿Por qué tienes que irte de repente y soltar todo para que se hunda? Todo empleado debe darle un tiempo a la empresa donde trabaja hasta que entrene otro que haga lo que tú estabas haciendo. Independientemente de lo que te paguen, tienes que ser leal y fiel. Dios ama a la gente fiel y la gente leal. Fíjese cómo sigue la historia. Ruth le cae atrás. Señor, esto es un asunto de fe. Y me imagino la gente que acompañó al pastor cuando esto empezó, porque todo se ve grande hoy, pero un día yo recuerdo que empezó pequeñito. Es mucha batalla. Yo recuerdo cuando el pastor vino a atender la emisora. Y de ahí viene el llamado pastoral. Wow, los principios son duros, pero siempre Dios pone gente a tu lado que son fieles y están contigo hasta el final, que son leales. Y Ruth se fue como viendo al invisible, siguiendo la nada. ¿Y qué hace el Señor? Cuando llegan allá a Belén, el padre activa lo que había en Noemí, lo activa. Ruth se fue a recoger espigas allá en Belén y llega a una finca grandísima de un señor llamado Boaz. Y Dios puso gracia. Ay, eso maravilloso que se llama gracia. Lo más lindo que puede poner Dios en alguien es gracia y favor. Ay, ay, ay. Cuando Dios pone en ti gracia y favor, te entregan el préstamo en el banco, te entregan el territorio. Oye, hasta tus enemigos se ponen del lado tuyo.
Y Boaz hizo que todo se pusiera fácil. Me imagino que le dijo a ellos, déjenle caer alguna espiguita. Y a ella le dijo, puedes comer con mis empleados. Y le dijo a ellos, no la molesten. Pero allí, mientras ella recogía esa espiga, ella estaba haciendo lo que decía el pastor hace unos minutos. La Biblia dice que lo que la planta de vuestros pies pisare será vuestro. Ella le estaba enseñando a ese territorio cuál iba a ser su próxima dueña. Ella estaba caminando el territorio que próximamente ella iba a poseer. Una mujer pobre y extranjera. Un moabita no valía mucho para un judío porque eran paganos. Y usted verá todo lo que Dios hace. De repente empezó a llamarle la atención a Boaz. El hombre como que se enamoró de la muchacha. Noemí le dio una orientación a ella. Y empieza el Dios a hacer su obra. Porque cuando Dios va a cumplir un propósito, Él hace lo que tenga que hacer. Él obra por senderos misteriosos. Él se mueve de manera espectacular. Y dice la palabra de Dios que llegó la hora de que había que redimir a Ruth porque ella estaba emparentada con Noemí, se murió el hijo y alguien tenía de la familia que casarse con Ruth. Entonces el derecho le tocaba a alguien. Pero ese alguien se dio su turno. No se interesó. Mire lo que es Dios. Y había que hacer un pacto y dar un zapato. Y Boaz buscó testigos y le dijo, ustedes son testigos de que él no aceptó. Yo voy a tomar esta responsabilidad. Ruth terminó casándose con el hombre más rico de Belén. Pero no solo eso, Dios le dio un hijo precioso y la enganchó en la genealogía de Cristo, siendo ella una extranjera de una tierra pagana. Ruth quedó en la genealogía de Cristo. Ella fue una de las bisabuelas de David. Mire, ahí el Señor empieza a hablarnos de su misericordia y de su gracia. Y yo quiero hablar ahora con los judaizantes, porque hay un grupo ahora que todo es Hashem, el Eterno, Mashiach, todo es eso es religiosidad también. Cuídese de ese judaísmo del siglo XXI, que tiene errores también y horrores. Yo le decía estos días a la iglesia que los primeros que practicaron la superstición fueron los judíos también. Un pueblo duro de servir. Es verdad que la salvación viene de ellos, pero hay un fanatismo con eso. Mire cómo Dios mete a una muchacha extranjera y ahora ella es bendecida por su lealtad y su fidelidad. Y del cuarto personaje que les quiero hablar, con eso quiero cerrar, es de David. Wow, lo de David es tremendo. Hablé de Ruth para las mujeres y voy a hablar de David para los hombres. David fue discriminado desde su hogar. Cuando el profeta Samuel llegó para ungir a alguien para ser rey, Isaí hizo pasar sus hijos frente a Samuel. Y aquí se da la escena de la que le estoy hablando, porque es la vista. El propio Samuel, cuando vio al primer hijo que entra, dijo, sin lugar a duda que frente a mí está el ungido de Jehová. Y tiene el padre que rápido decirle a Samuel, hey, un momentito, ¿qué pasó? Ustedes miran según las apariencias. Amados, tenemos que cerrar un poquito los ojos y dejar de mirar las apariencias para ver lo sobrenatural. Yo miro más allá. Ahí la unción profética se le fue. Fíjese, para que usted vea que los ojos nos engañan. A veces hay que cerrar los ojos para poder estar conectado en el Espíritu. La unción profética a uno de los profetas más finos de la Biblia, ahí se le cegó. Y cuando se le activó, empezaron a pasar los demás hijos y el hombre ya está activo. Y ahora él está confundido porque pasan todo y ahorita era el primero y ahora no hay ninguno. Ahora él dice, ahora sí se me fue la unción porque ahora no sentí nada con lo que pasaron. Y él mira a Isaí, le dice, y esos son todos tus hijos. Y yo ahora voy a parafrasear. Me parece que ahí Isaí se arrancó la cabeza y dice, voy a tener que mandar a buscar mocoso ese. Usted sabe que el primero que discriminó a David, lo rechazó, fue su propio padre. Porque hay gente que no han triunfado porque ni siquiera le han dado la oportunidad. No te permitieron concursar ni participar.
Esther por lo menos la dejaron participar y ganó el concurso de belleza. Pero al pobre David lo dejaron fuera. Hay veces que ni tu propia familia te quiere dar la oportunidad, porque te discriminan por lo que ven, por la apariencia. Ay, 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 ay. Y en ese momento él dice: me queda uno. Entonces, ¿sabe lo que dice el profeta? Aquí no se va a comer ni se va a beber nada hasta que no llegue David. Hay cosas que se van a detener hasta que tú no llegues. Cuando llegue tu tiempo de honra, cuando llegue el tiempo del cumplimiento, no se va a hacer nada hasta que no llegue. Ay, esto es tremendo. Imagínense un muchacho que está cuidando ovejas en el monte. Algunos lo pintan muy bonito, pero mire, el que está en el monte, yo soy de campo, y el que está en un monte lo único que tiene contacto es con las hojas y con espinas y corriendo. Y David, que era bravo, defendiendo las ovejas de su padre, me imagino todos los rayones que tenía en el cuerpo y los moños todos rizos. Cuando el muchacho llega, inmediatamente el profeta se dio cuenta que ese era el ungido de Jehová y lo ungió. La unción era una autorización y una declaración profética, pero usted no se imagina cuántos años pasaron desde ese momento hasta que se concretizó el proyecto de Dios. Y yo decía: wow, pero si los demás eran tan altos y buenos mozos, ¿por qué Dios le cogió con este muchachito? Más tarde, cuando Goliat está desafiando al pueblo, fue que yo me di cuenta y dije: ya yo sé por qué fue que el mismo Dios dijo: los desecho. Pero Dios no discrimina a la gente por capricho. Dios conoce tu capacidad. Si ellos eran hombres bravos, cuando Goliat desafió al pueblo, ¿por qué no se levantó uno de esos bonitillos, 7 pies, ojo verde, bien alto? Estaban todos metidos en miedo también. Y ahí fue que nos dimos cuenta por qué Dios se agradó de David. La Biblia dice que en toda la Biblia el único hombre de acuerdo al corazón de Dios fue David. Y eso tiene muchos teólogos vueltos locos que no encuentran qué hacer. Yo tengo unos amigos bautistas que ellos dicen: no, lo que pasa es que eso fue antes de o que después de. Digo yo, ahí lo estamos arreglando. David tuvo sus problemas, pero David fluyó en la naturaleza de Dios. Era un guerrero peleando para defender, pero cuando no habían fieras alrededor, agarraba el arpa y empezaba a adorar, a conquistar el corazón del Padre. Yo tengo una palabra para ti en esta noche. Tú tienes que ser una mansa oveja cuando estés frente al altar de Dios, una adoradora. Pero cuando estés frente al diablo y los demonios, tú eres una fiera. Mujer, eres una fiera para defender tus hijos, para defender tu hogar, para defender tu ministerio, para defender esa unción, ese propósito de Dios. Una unción violenta, aleluya. Y así era David. En un momento el dulce cantor de Israel, pero dice, él mismo lo declara, que cuando venía un león, un oso, él los mataba para defender las ovejas de su padre. Y así somos los pastores, defendiendo las ovejas porque amamos las ovejas del Señor. Y ahora no salen los bonitillos. Ahí fue cuando David se arriesgó, mató a Goliat, pero reclamó su bendición también. Él preguntó: ¿qué le van a dar al que mate al gigante? Tú sabes que el Señor no se molesta en que tú reclames tu herencia y tu bendición. Él te lo dice: mi hijo eres tú, yo te engendré, pídeme y te daré por herencia las naciones. Dile al que está a tu lado: pide para que reciba. Dile: pide para que reciba. Dile: pelea por lo tuyo. Le dijeron: solo hay 2 bendiciones que se le va a dar. Lo van a casar con la hija del rey y le van a dar una exoneración de impuestos a toda su familia. Dice David: ahí es que voy. Va el pleito. Y aceptó el riesgo, porque todo milagro conlleva un riesgo. Hay gente que quiere milagro, pero lo quiere muy fácil. Queremos unción, pero no buscamos la presencia de Dios de madrugada, en ayuno y oración, en santidad, en integridad. Dígale al que está a su lado: el milagro cuesta. La unción cuesta. Queremos caminar sobre las aguas, pero hay que tirarse.
La mayoría de prédicas que yo escuché de Pedro es que Pedro se hundió. Y un día el Señor me volteó la hoja y me dijo: pero el único que saboreó, aunque sea 3 pasitos, caminó en las aguas. Los otros se quedaron en el área cómoda. Hay gente que no se arriesga y lo que viven es teorizando de lo que nos estamos arriesgando. Hay gente que no toma ningún riesgo. Nada más viven chequeando lo que nos estamos lanzando a conquistar nuestro milagro. Yo prefiero ser Pedro y no lo que se quedaron. Hay gente que siempre está en el área cómoda. Lánzate a las aguas para que tú veas, a pelear con las olas. Aleluya. Y ahora tenemos a un David, dice él: wow, un tipo que está ungido. Si me caso con la hija del rey, el asunto, la unción profética, estoy a un pasito ya de la corona del reino. Porque tú tienes que caminar en la dirección que Dios habló. David ya estaba en el palacio. Lo fueron a buscar porque sabía tocar bien el arpa. Pero llegó un momento que cuando había guerra, él salía a la guerra. Era un adorador, pero salía a la guerra. Y cuando salía a la guerra, mataba a tanta gente que ya la gente, cuando venían, el pueblo lo que gritaba era: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Empezó a provocar celo. Te voy a decir algo. Cuando la gloria de Dios cae en tu vida, tú tienes que decidirte: o vas a provocar envidia o lástima. Dile al que está a tu lado qué es lo que tú quieres provocar: o envidia o lástima. Decídete. Decídete. Hay gente que lo que vive haciendo el papel de lástima, que pobrecito de mí, que a mí nadie me quiere. Cambia ese disquete, ponte violento y pelea por lo tuyo. Esto se hace violento y solo los violentos arrebatan. Amén. Oiga, un hombre que estaba ungido, hay gente que dice: no, porque fueron y le entregaron la corona. Le entregaron. Es como alguien que dice que la vaca da leche. No, la vaca no da leche. Usted tiene que, vaya, amárrele las 2 patas. Levántese de madrugada y amárrele las 2 patas, riegándose a que le dé una patada. Y tiene que sacar la leche. Que da así, no. El muchacho ya está ahí. Entonces esto provocó un celo y el rey se levantó contra David. David tuvo que salir huyendo. Todavía no era rey, tenía una palabra profética encima. Ahora David se convierte en un fugitivo. Es un fugitivo del rey y anda escondiéndose en cuevas. Y en un momento determinado se sentía solo. Lo que dice el Salmo 42 es la oración que David hizo cuando estaba en la cueva de Adulam. Él dice: estoy solo, miro a mi diestra y no hay quien me cuide. Y empezó a clamarle al Señor. Dice: mi alma está triste hasta la muerte. Usted sabe que a los hombres de Dios le da tristeza y le da depresión. Cuando Elías le dijo al Señor: ya yo no quiero esta vida más, hasta mátame, se deseó la muerte. Momentos de angustia, momentos apretados, porque los hombres de Dios no bebemos las lágrimas también. Y estaba allí solo y él clamó al Señor, y dice la Biblia que el Señor le envió ayuda. Un grupo de hombres de Israel fueron a acompañar a David, pero el Señor es cómico. Oiga qué clase de ejército Dios le manda a David para que lo ayuden: los afligidos, los enlutados, los endeudados, los quebrados. No, pero lo de Dios, esto no tiene nombre. Un hombre fugitivo, gente que no sabía matar nada, no tenía ningún tipo de entrenamiento y lo andaba persiguiendo. Señores, usted sabe lo que es estar siendo perseguido por el ejército de un rey. Así es Dios. Ahora, ¿quién le va a caer atrás a un fugitivo? Alguien endeudado, alguien en problema. ¿Sabe? Este grupo de hombres que fueron a acompañar a David en la cueva de Adulam, los llevó allí la revelación. Porque solo la revelación te hace a ti acompañar a alguien que está en tribulación, que está en proceso. Tú puedes ver por el Espíritu a dónde Dios va a llevar a una mujer, a dónde va a llevar a un hombre, y te mantiene leal y fiel ahí a su lado. Y ahora está David allí rodeado de este ejército. Y sabe, el Señor, empezaron a huir junto con él, porque lo único que podían hacer era salir huyendo. Ese fue su primer entrenamiento: ayúdenme a huir. Vamos a aprender a cómo se huye de un ejército armado. Pero en ese proceso pasaron necesidad, hambre. David, para escapar por su vida, tuvo hasta que hacerse loco, dice la Biblia, que dejaba que le cayera baba por la barba. Oiga, el ungido de Jehová, el hombre de Dios.
Pero en todo ese trayecto esa gente fueron entrenados, porque Dios usa el desierto para entrenarte. Amados, es triste, pero un día yo le digo, Señor, ¿por qué sufre la gente buena? ¿Por qué? Y hasta terminé leyendo un libro, ¿por qué sufren los santos? Y no me bastó leerlo. Y el Señor tuvo que enseñarme que desde el Génesis para allá, desde el Génesis para acá es diferente. El dolor y el sufrimiento no estaba en el plan original de Dios. Pero una vez entró el pecado, se hace necesario en el proceso de purificación, de intimidad, de crecimiento. No hay ese hombre o mujer de Dios en la Biblia que no haya sufrido mucho para conseguir esa unción y ese poder de Dios. Tan así que cuando David fue a describir a Cristo, ¿sabe lo que dijo? Nosotros si nos pusieran a describir a Cristo diríamos el rubio de Galilea, hermoso, amado mío. Todos cantamos y lo describimos, pero David cuando habló de Jesús dijo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Wow. Déjeme decirle que yo no me identificaba con eso hasta que no me tocó beberme las lágrimas y entender que a nosotros, para poder salir la unción, el Señor tiene que hacernos como a la aceituna, como la oliva, que hay que machacarla para sacarle el aceite. Si te están machacando, no te quejes, que hay una unción que va a salir de ti. Y mientras más te oprimen, más te vas a multiplicar. Mientras más se levanten contra ti, más unción vendrá de parte del Señor. Y cuando vemos toda la historia, ¿sabe dónde terminaron estos hombres que eran los endeudados, los afligidos? Terminaron siendo, se le cambió el título y se le llamó en la Biblia los valientes de David. Llegaron a ser los que gobernaron junto con David. Llegaron a ser los generales, hombres de guerra, diestros. En una ocasión David dice, ¿quién me diera a beber? Estaba un campamento enemigo ahí cerca, muchos. Dice, ¿quién me diera a beber agua? El pozo de agua estaba en medio del campamento enemigo, lleno de soldados. Y él lo dijo como en broma. Pasaron unas cuantas horas y al rato vienen tres y le traen un cántaro de agua. ¿Y si es agua? Hoy tú no querías agua de la que estaba allá en medio del ejército enemigo. ¿Y cómo ustedes hicieron eso? Penetramos y la trajimos. Y él dice, yo no me voy a beber esa agua, porque si me la bebo es como si me bebiera la sangre de ustedes. Se arriesgaron por mí. Hombres amargados, tristes, afligidos, ahora son los que gobernaron con David. Quiero concluir diciéndote esto. El proceso en nuestras vidas es necesario. Y sobre todo los que somos cristianos. Quiero decirle a los inconversos, porque algunos se burlan de nosotros y dicen, ellos se mueren también, a ellos les da cáncer, a ellos les da sida. Quiero decirte que tenemos varias ventajas. Primero, nos pasan cosas así de grandes enfermedades para poder ver grandes milagros. Es lo primero. Somos los que vemos grandes milagros. Ya la ciencia llegó a la conclusión de que lo que nos congregamos, oiga, que el que se congrega en una iglesia es más feliz que los que no se congregan. Que tenemos más probabilidad de más larga vida en esta tierra. Que respondemos más fácil al tratamiento en cualquier enfermedad. Dice la ciencia. Pero ¿qué dice la Biblia también? Ahí es lo que a mí me gusta, lo que dice la Biblia. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ay, ay, ay. Pero dice algo más tremendo, algo más bonito. Yo le pregunto a usted en esta noche, cuando a usted le llaman y le dicen, mira, tu hermano está grave, ¿verdad que es triste? Está en coma. ¿Cuántos saben que es una noticia triste? Tu mamá está en coma. Pero déjame decirte, eso no es lo peor. La peor noticia sería que te dijeran que murió. Yo cuando predico le digo a la gente, lo peor que le puede pasar a un ser humano no es que quebró el negocio, si está vivo hay esperanza. Que te dejó la esposa, si está vivo hay esperanza. Que está en coma. Y aun siendo la muerte lo peor, la Biblia mía dice que para nosotros morir es ganancia. Es decir, nosotros somos los más campeones del mundo. Hasta cuando no morimos estamos ganando. Entonces el diablo, yo le digo, a mí no me moleste, que tú no tienes forma de ganar conmigo. A la enfermedad dile, no hay forma, olvídate.
Yo vine a enseñarte algo lindo hoy, que tú le vas a hablar tu problema y te le vas a reír en la cara. Cáncer, tú vas a estar ahí hasta que Dios quiera. Y si el Señor quiere que me vaya, me voy. Y si, y si Él le da la gana de sanarme, este milagro lo va a saber el mundo entero. A la depresión tú le vas a decir: papá, mira mamacita, el gozo del Señor es mi fortaleza. Estoy alegre. Hashem, el eterno Dios, está conmigo. Su paz, shalom. Y empieza a reírtele al problema en la cara y a la situación. Y empieza a hablarle, porque dice la Biblia que nosotros en medio de toda la tribulación somos más que vencedores. Por eso Pablo concluye diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, escasez, espada. Es que en medio de todas estas cosas dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, oiga, ni lo porvenir. Ahora te voy a hablar del futuro. Hay gente, señores, con una preocupación por el futuro. Ay, Dios mío. Hay unos futuristas, hay unos preppers, hay una gente que dan pena. Los preppers están siempre preparados para lo peor. Hay gente que está guardando comida porque hay gente que el mundo se le está acabando todos los días. Se están preparando para lo peor. Déjame decirte que hay evangélicos preppers. Yo creo que Cristo viene y por eso vivo para Él. Pero yo no puedo estar todos los días hablando nada más de Apocalipsis. Hay gente que todos los días hablando del anticristo. Incluso si tú estás desarrollando un proyecto grande, estás haciendo una casa para el anticristo. Si tú estás haciendo un negocio grande para el anticristo, déjame decirte, el anticristo cuando venga que haga lo que vaya a hacer, pero este es mi tiempo. Ahora yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer. Él cuando venga, que de hecho no vamos a coincidir acá. Dile al que está a tu lado: este es mi tiempo. Señores, gente perdiendo el tiempo hablando de anticristo. Deje ese Señor tranquilo. Cuando Él venga, tú y yo nos queda ahora conquistar, extender el reino de Dios, ganar almas, hacer lo más que podamos. Y de hecho, déjame decirte que ese individuo nada más va a gobernar 7 años. A los 7 años le van a dar una patada y Cristo viene a gobernar 1000 años. Entonces, ¿cuál es el miedo? Ay. Yo le llamo a eso preppers evangélicos. El prepper te habla que todo se va a acabar mañana, que cuando no haya agua, que cuando no haya luz. Déjame decirte que cuando la cosa se pone difícil, se crean las condiciones para los milagros. ¿Tú sabías que el tiempo en que el pueblo de Dios más milagro vio, el pueblo de Israel, fue cuando pasó el desierto? Y cuando llegaron a la tierra prometida, como que se pararon los milagros. Porque el ser humano reacciona en fe dependiendo de la circunstancia. La circunstancia te mueve y te pone violento en fe. Amén.